El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 2. Muerte en los 9 demonios. Los elfos penetraron en la cañada de las penas como un rayo plateado en el cielo ennegrecido. Los hijos e hijas de Ulthuan sabían que los superaban en número y sabían también que era poco probable que sobrevivieran a aquel día, pero igualmente entonaron cánticos y lanzaron a la carga. El Zarión el Sombrío los lideraba, y su leal grifo ala de tormenta parecía moverse de forma difuminada según la bestia saltaba de un enemigo a otro. Cada impacto esparcía huesos a lo largo y ancho de aquel páramo marchito. Cada estocada de su espada colmillo aplacaba el alma inquieta de un espíritu. Tras el príncipe marchaban los elfos de Ibrés, caminantes de las brumas, guardia cortesana y guerreros de la leva ciudadana. Ninguno mostró temor. Todos habían desenfundado sus aceros junto al Zarión antes de aquel día. A las órdenes del príncipe habían quebrado las puertas de Nagaron, dispersado las inmensas hordas de Grom el Grande y llevado la muerte a las tierras yermas infestadas de pieles verdes. Y no le abandonarían ahora. Espoleados por alas de coraje y necesidad, se abrieron paso entre las filas de los no muertos putrefactos, haciendo resplandecer sus aceros finalmente forjados para hendir mortajas funerarias y armaduras oxidadas. Sin quedarse atrás, los magos infundieron virulenta vida a la marchita vegetación de la cañada, haciendo que raíces y matorrales se aferraran y despedazaran a las hordas no muertas. Los elfos continuaron avanzando, siempre hacia adelante a través de los muertos sin rostro, pues detenerse equivalía a perecer. Las abrumadoras legiones cerraban filas en torno a ellos, aprisionándolos entre un hervidero de muertos. Manos esqueléticas surgían del húmedo suelo, aferrándose a botas y grebas, sujetando a los elfos mientras las lanzas y espadas de los que ya se habían alzado hacían su sangriento trabajo. Necrófagos de tamaño monstruoso, más altos que los elfos y más anchos que los ogros, se lanzaban hacia la refriega, aplastando esqueletos bajo sus pies rematados en garras, con las ganas que tenían de llegar al enemigo. Los arcos cantaron y las lanzas golpearon hacia adelante cuando los necrófagos se acercaron. Muchas de aquellas brutales criaturas fueron rechazadas, con ícor negro rezumando de sus heridas, pero otras ocuparon su lugar con furia redoblada. Garras cubiertas de veneno rajaron armaduras y carne con facilidad. Uno a uno los elfos iban sucumbiendo, y finalmente su avance se fue ralentizando. Mas aquel día había más elfos en el campo de batalla que los vástagos del reino de las brumas.
Cuando el ataque del Zarión comenzó a estancarse, la tierra tembló cuando la princesa Eldira lideró a los caballeros de Tiranoc hacia la batalla. Esta nueva acometida golpeó a la masa de no muertos que se amontonaba en el flanco izquierdo del Zarión y los barrió de la misma forma que un día el mar había barrido Tiranoc. Corceles acorazados por armaduras de escamas y veloces carros abrieron brechas entre las filas no muertas, mientras sus jinetes exclamaban gritos de batalla que ahogaban el sonido de los huesos haciéndose trizas. Los esqueletos se convertían en parte del suelo bajo ruedas chapadas en acero, y antiguas almas en pena encontraban la liberación a medida que sus cuerpos eran hechos pedazos. En el corazón de la cañada, en el centro del círculo de piedra conocido como los 9 demonios, Manfred von Karstein contemplaba la carnicería producida por el asalto élfico y comprendió que necesitaba actuar ya. Había conocido al Zarión en la batalla bajo Nagashizar y sabía que el príncipe no era un oponente a quien se debiera subestimar. Al vampiro no le agradaba en absoluto tener que abandonar el círculo, pues si no se encontraba allí no podría arrebatar a Arkan el control del ritual. Sin embargo, Manfred también sabía que si no se detenía a los elfos, no habría ningún ritual, y todo por lo que había trabajado sería destruido. Pese a todo, el vampiro confiaba en que aún había tiempo para rechazar a los insolentes elfos y confundir al ancestral nigromante. Saliendo del círculo, llamó a los templarios de Drakenhof a su lado y cabalgó para unirse a la batalla. Si bien la atención de Arkham estaba centrada en el ritual, no pudo sino regocijarse por la partida del vampiro. Todo estaba sucediendo según el Liche lo había planeado. Poco le importaba la batalla que se desarrollaba más allá de aquellas piedras retorcidas. Los primeros pasos de la invocación estaban completos. Un libro de Nagash había sido colocado a los pies de cada uno de los 9 demonios, y Arkan había empleado a la Kanash, el báculo del gran nigromante, para despertar su poder uno a uno. En aquellos momentos, una luz escarlata latía en lo profundo de las piedras, y una barrera mágica se arremolinaba en los lindes del círculo ritual. El primero de los sacrificios, el hada hechicera Morgana, yacía muerta a los pies de Arkan, y su sangre llenaba el gran caldero ubicado en el corazón del círculo. Aquel rico fluido centelleaba y brillaba con la magia de la vida, y Arkan había sido extremadamente cuidadoso para asegurarse de que ninguna sola gotita tocase su cuerpo ancestral. En el centro del caldero, sumergido hasta los tobillos en la sangre de la hada hechicera, se encontraba el segundo sacrificio, el gran teogonista Volkmar. Morrigain, la armadura negra de Nagash, estaba amarrada a su cuerpo con la misma maraña de cadenas de hierro que mantenían erguido al viejo. Volkmar había sido despertado de su trance algunas horas antes, pues era necesario que estuviese despierto y consciente para que el ritual fuera un éxito. Aunque debilitado por meses de tortura y abusos, perjuraba y maldecía contra Arkan, intentando una y otra vez invocar el poder sagrado de Sigmar para golpear a su captor. Pero nada funcionaba. Por lo pronto, al menos el encantamiento apostático aún funcionaba,
y las maldiciones de Volkmar afectaban a Arkan tanto como el zumbido de las moscas. La última víctima yacía presa en el límite del círculo de piedra. Aliazra, niña eterna de Ulthuan, aún estaba viva, y aunque no despotricaba como hacía Volkmar, igualmente se mantenía desafiante ante el Liche. La llegada del Zarión le había dado esperanzas, pues sabía que la determinación del guardián solo era inferior a la de su padre y por muy poco. Lo que Aliazra desconocía era que Arkham había percibido el canto silencioso con el que ella había guiado a los elfos, y en realidad se había esforzado por evitar que Manfred lo descubriera. Arkham no temía a los elfos. De hecho, con gusto aceptaba su presencia como medio para postergar la inevitable traición del vampiro. Nada de aquello sabía Manfred, cuya vil montura lo transportaba a través del páramo. El vampiro convocó las arremolinadas corrientes de magia y concedió nueva vida a sus sirvientes, o más bien lo intentó. Por 2 veces estuvo a punto de completar un conjuro, mas los vientos de la magia soplaron de manera inesperada y el poder se deslizó por entre sus dedos. Lo intentó una 3ª vez, y de nuevo las corrientes cambiaron para impedírselo. El vampiro supo de golpe que no se trataba simplemente de la naturaleza voluble de los 8 vientos, sino de la astucia de magos elfos que creían poder hacer frente a su talento. Emitiendo un gruñido, el vampiro se alzó sobre su silla, rastreando el campo de batalla con su mirada. Divisó a un mago, y en un instante una manada de salivantes lobos espectrales se precipitaron contra el elfo y lo arrastraron hacia el suelo. Manfred se permitió una fina sonrisa y de nuevo convocó a los vientos de magia, pero no sirvió de nada. Todavía estaba bloqueado. Apenas un instante después, sus ojos encontraron aquello que estaban buscando. Un grupo de elfos equipados con altos penachos luchaban a cierta distancia de la retaguardia del Zarión, moviendo sus espadas con letal maestría. En el corazón de la formación de los maestros de la espada de Oez, un anciano elfo inspeccionaba el campo de batalla desde lo alto de una columna de rocas flotantes, moviendo sus manos a endiablada velocidad, trazando runas ardientes en el aire. Manfred supo inmediatamente que ese era quien mostraba la temeridad de frustrar sus esfuerzos. En cuanto aquel necio decrépito muriese, podría deshacerse de los otros magos con facilidad. Aquella porción de la batalla se encontraba a bastante distancia de Manfred, mas poco importaba, pues, ¿acaso no se encontraban a sus órdenes todas las almas malditas de Silvania? Con un aullido gutural, el vampiro encargó a sus esbirros que acabaran con aquel mago entrometido. En toda su larga vida, Belanaer nunca había visto a la magia fluir de forma tan libre como lo hizo aquel día. Había demasiado poder. Desde incluso antes de que se diera el primer golpe, se había esforzado por calmar los vientos de la magia, pero todavía quedaba un exceso del que se podía aprovechar su enemigo. Únicamente con una concentración absoluta podía el mago contrarrestar los hechizos del vampiro. La más mínima distracción y sería aniquilado. Y aquella distracción se materializó en forma de una aullante hueste espectral que fluyó como el agua sobre las filas de los elfos, estirando sus gélidos dedos hacia el mago.
Las armas de los maestros de la espada resultaban inútiles contra aquellos oponentes, y Belanaer supo que debía ocuparse de su propia defensa. Con un rugido, una oleada de llamas surgió de las manos alzadas del mago y salió despedida en todas direcciones. El fuego no tuvo efecto alguno sobre los vivos, pero su abrazo achicharró a los muertos. Los espíritus crepitaban y estallaban en nubes de ceniza, y los zombis ardían como antorchas según los fuegos consumían sus carnes. En un abrir y cerrar de ojos, los elfos se vieron rodeados por un creciente anillo de muertos ennegrecidos. Algunos estallaron en gritos de ánimo ante aquel momento de respiro, pero el rostro de Belanaer se mantuvo desapacible. Podía sentir la magia nigromántica desplazándose y revolviéndose por el campo de batalla, y sabía que no podría recuperar la concentración con suficiente rapidez como para resistirla. Había sido derrotado tácticamente, y ahora los elfos pagarían el precio de su error. Manfred se sintió exultante cuando se colapsó la resistencia a sus hechizos. El dominio del campo de batalla era suyo ahora. Con una floritura entonó la última sílaba de la invocación y contempló con satisfacción cómo los calcinados y destrozados cuerpos de sus esbirros se agitaban con renovada novidad. En apenas un instante, la mitad de las bajas de su ejército habían sido repuestas, y más se alzaban constantemente. Incluso entonces, Manfred pudo sentir a Belanaer tratando otra vez de anular sus ligadoras nigrománticas, y tomó la decisión de encargarse del mago personalmente. El señor de Silvania alzó su espada, y la horda de esqueletos que se amontonaba alrededor de los elfos se apartó siguiendo sus órdenes silenciosas. Manfred mantuvo su hoja en el aire, saboreando aquel momento de control. Entonces dejó caer su mano, y la espada describió un arco descendente. Ante aquella señal, los templarios de Drakenhof bajaron sus lanzas y cargaron. Elvira vio el peligro y ordenó a sus caballeros que interceptaron el asalto de los Drakenhof a todo galope. Los escudos se hicieron trizas y la sangre manó a borbotones cuando las dos líneas de caballería se encontraron. Los vampiros maldijeron por última vez y encontraron la muerte cuando las lanzas de madera estrellada encontraron sus corazones. Los caballeros de Tiranoc exhalaron su último aliento y cayeron de sus sillas cubiertos en su propia sangre. La lanza de Elvira se hizo añicos contra la pechera de placas de un templario. Dejando caer el arma inutilizada, la princesa desenvainó su espada rúnica y segó la cabeza del vampiro con un único tajo. Antes de que el cuerpo hubiese caído de su silla, Elvira ya estaba avanzando de nuevo, haciendo centellear su espada según internaba entre las filas de los templarios. Vio a Manfred von Karstein combatiendo bajo los andrajosos pliegues del estandarte de Drakenhof y supo que la muerte del vampiro podría dar un vuelco a la batalla. Elvira era una guerrera orgullosa y pertenecía a una dinastía antigua y honorable, así que no titubeó. Manfred escuchó un grito desafiante e hizo volverse a su montura para enfrentarse a la carga de la princesa. Como un tañido de acero, su hoja chocó con la de ella y la apartó a un lado sin esfuerzo. La elfa lo golpeó de nuevo y esta vez el vampiro agarró la espada por el lado plano.
Por un instante la espada ardió y silbó contra su piel. Mas entonces Manfred arrancó el arma de las manos de su oponente, derribándola además de la silla. Arrojando la hoja hurtada en el fragor de la batalla, Manfred se inclinó hacia adelante para asestar el golpe final, pero Elvira aún no estaba acabada. Esquivando el ataque, tomó una daga de su cinturón y se lanzó contra el vampiro dirección al pecho. Manfred siseó cuando la hoja le cortó en el hombro y silbó otra vez cuando la elfa, todavía en pleno salto, giró la daga y le abrió una herida profunda en el brazo. Elvira aterrizó, se dio la vuelta y atacó de nuevo, pero esta vez Manfred estaba preparado. Con un movimiento vertiginoso, golpeó a la elfa en la mano obligándola a soltar la daga y aferró una garra alrededor de su garganta. Mas aunque la mano derecha de Elvira había perdido su daga, el guantelete de su mano izquierda le asestó un puñetazo en la cara y el vampiro sintió cómo el impacto quebraba uno de sus colmillos. Esta sí que tenía brío. Según la experiencia de Manfred, la mayoría de los elfos no eran más que un amasijo de vanidad y orgullo que se hacía añicos como el cristal. Pero aquella podría serle de utilidad. Por orden del vampiro, los murciélagos se precipitaron desde la oscuridad de los cielos, envolviendo a la elfa que aún se resistía con sus alas membranosas. Cuando la bandada se dispersó, no había rastro de Elvira, y el vampiro volvió su atención al viejo Belanaer una vez más. No contento con imponerse a una princesa guerrera en un enfrentamiento físico, Manfred pretendía ahora demostrar ser mejor hechicero que un señor del conocimiento de Saferi. Durante largos meses los libros de Nagash habían permanecido en su poder y le habían enseñado muchas cosas que se encontraban más allá de los sueños más oscuros de cualquier mago elfo. Ignorando la batalla que se desarrollaba a su alrededor, el vampiro comenzó a cantar en una lengua gutural. A medida que la entonación aumentaba de volumen, una tormenta de pura magia se iba formando sobre las manos extendidas de Manfred. Allí la contuvo durante un instante, sintiendo cómo el poder crecía y se desataba fuera de control. Entonces, con un gesto casi desdeñoso, el vampiro lanzó la tormenta en dirección a Belanaer. El mago elfo estaba preparado. Había sentido el movimiento de los vientos de la magia mientras Manfred conjuraba su hechizo, y ahora se esforzaba vertiginosamente, llevando su incomparable intelecto al límite según buscaba la combinación adecuada de maldición y contrahechizo. Un instante después, el mago había descartado 100 de posibilidades. Tras otro, 100 más habían sido igualmente desechadas. Finalmente Belanaer dio con la solución y se afanó desesperadamente a trenzar un escudo que desviara el ataque de Manfred. Lo consiguió, pero por los pelos, e incluso entonces su escudo no dispersó la tormenta, sino que solo la mantuvo a raya. A Belanaer no le preocupó. Ahora que lo peor del ataque había pasado, disponía de unos pocos instantes para dispersar el resto de su fuerza. O eso pensaba. La tormenta había sido la estocada principal de Manfred, pero no fue su único golpe. Incluso mientras Belanaer conjuraba su escudo, el vampiro había concentrado su oscura voluntad en uno de los maestros de la espada que servían como guardaespaldas. No fue una batalla sencilla,
pues los adeptos de Oed poseían mentes adiestradas y disciplinadas, pero Manfred no estaba de humor para ser vencido en una batalla de voluntades, y ciertamente no en una batalla de voluntades contra un mero mortal. Apartando bruscamente las defensas del maestro de la espada, plantó una compulsión irresistible en la mente del elfo. Inconsciente de sus propias acciones, el maestro de la espada alzó su gran hoja, preparado para seccionar la cabeza de Belanaer de sus hombros. Fue puro instinto lo que advirtió al mago del peligro en el último momento, y así un golpe con intención de decapitar tan solo abrió una herida lívida a lo largo de su espalda. Tampoco importó mucho. A medida que el dolor se extendía como una llamarada por el cuerpo del mago, su concentración se derrumbó y el escudo que había conjurado se desvaneció. Belanaer apenas tuvo el tiempo necesario para darse cuenta de que había sido derrotado, antes de que la furibunda tormenta mágica barriese lo que quedaba de su escudo y lo consumiera hasta la nada. En el centro de los 9 demonios, Arkan sintió la explosión de poder que anunciaba la muerte de Belanaer. Un momento después, escuchó un suspiro silencioso, casi nostálgico, según los vientos de la magia arrastraban el alma del mago hacia Ulthuan. Por un instante, el Liche se sintió tentado de atrapar aquel residuo inmortal y añadirlo a su colección, pero asuntos mayores requerían ahora su atención. Nubes ominosas se remolinaban en las alturas, espíritus chillones se amontonaban alrededor del círculo como luciernas fantasmagóricas, y el viento aullaba, no con la furia tosca de un vendaval natural, sino con el eco de las agonías mortales de una criatura asesinada muchos siglos atrás. Dándose la vuelta, el Liche tomó con reverencia la corona de la hechicería de su cojín de carne humana y la colocó sobre la cabeza de Volkmar. El anciano sacerdote se quedó entonces inmóvil, convertidos sus ojos en pozos de agonía a medida que iba sintiendo una mente mucho más antigua que la suya, arañando sus pensamientos. Manfred oyó la voz de Nagash en los vientos y supo que el ritual se encontraba en su momento culminante. Tenía que regresar al círculo. Tirando de su espada para desclavarla de la garganta de un yelmo plateado, el vampiro hizo girar su montura y la espoleó hacia los 9 demonios. El Liche no le arrebataría su premio. El Zarión sabía que, si la situación no había sido muy prometedora en un principio, ahora se había vuelto desesperada. Los elfos yacían muertos o moribundos alrededor del guardián de Toribres. De los miles que habían marchado junto a él a Silvania, tan solo unos pocos cientos conservaban aún las fuerzas para empuñar una espada. Habían luchado como auténticos héroes. Por cada guerrero de Ulthuan que había caído, media docena de los esbirros de Manfred habían sido arrojados de vuelta al abismo, mas los no muertos pronto se alzaban de nuevo. El Zarión sabía que sin Belanaer para mantener a raya la hechicería del vampiro, la batalla estaba perdida. La victoria era imposible. La supervivencia, un sueño lejano. Mientras los vientos sobre los 9 demonios alcanzaban un increchendo aullante, el Zarión tomó una decisión fatídica. El príncipe ya no podía salvar a Lialzra tal y como os había prometido, pero al menos podría acabar con el sufrimiento de la niña eterna y quizás desbaratar cualquiera que fuera el mal que sus captores habían planeado.
Espoleando Ala de Tormenta hacia las alturas, de mala gana abandonó el Zarión a sus guerreros a su destino y se apresuró hacia el círculo de piedra. Tan consumido estaba por su rabiosa carga hacia los 9 demonios que Manfred no sintió acercarse a Ala de Tormenta hasta el momento en que el grifo estuvo sobre él. Sin embargo, para alguien como él, la sombra del golpe del grifo fue suficiente aviso. Mientras las garras arañaban su espalda, el vampiro se lanzó hacia adelante sobre el cuello de su corcel. Un ataque con la intención de hacer pedazos a Manfred solo lo derribó de su silla. Apenas hubo tocado tierra el vampiro, ya estaba en pie de nuevo. Ala de Tormenta se inclinó con fuerza, barriendo un gran arco para que el Zarión pudiera asestar un buen golpe con su lanza. Así se movió el grifo, demasiado rápido para que un ojo mortal pudiera seguirlo, pero Manfred no era mortal. Un instante antes de que la punta de la lanza atravesara su negro corazón, el vampiro se deslizó a un lado, estocando al mismo tiempo hacia arriba con su propia espada. La lanza del Zarión no alcanzó su objetivo por un pelo, pero el ataque de Manfred sí que dio en el blanco, clavándose profundamente en el pecho de Ala de Tormenta y propinando al pobre grifo un golpe mortal. Las fuerzas de Ala de Tormenta lo abandonaron de golpe, y con un chillido lastimero se estrelló a unos pocos pies de distancia de la barrera que rodeaba los 9 demonios. El Zarión salió despedido cuando el impacto del grifo abrió un gran surco en aquel suelo maldito. Magullado pero indomable, el príncipe se levantó y se lanzó contra Manfred. El vampiro era el más grande de toda su retorcida parentela. No solo era más fuerte que el elfo, sino también incansable. Por su parte, la batalla había fatigado al Zarión, drenado sus fuerzas y ralentizado sus reflejos mediante una docena de heridas envenenadas. Parecía que el príncipe no tenía posibilidad alguna de vencer. Sin embargo, aquella no era simplemente una batalla de músculo, era una batalla de voluntad, y la del Zarión era indomable. Mientras que Manfred luchaba en busca de poder para satisfacer su egoísta y desmedida ambición, el Zarión se afanaba por proteger el futuro de su gente y cumplir el juramento hecho a un amigo. Uno nunca podría compararse al otro. Manfred obtuvo primera sangre y segunda, cuando su espada burló la guardia del elfo. El Zarión se tambaleó ante cada golpe, pero no se derrumbó y volvió al ataque. Tyrion habría enloquecido en aquel momento. Su ira siempre se mantenía a flor de piel y habría empleado y sometido aquella rabia a su voluntad. Sin embargo, el Zarión estaba cortado por un patrón distinto. No ganaba sus batallas mediante la furia, sino con precisión clínica y una habilidad lejos del alcance de las razas inferiores. El príncipe cambiaba su estilo a medida que combatía, en un momento apartando con brusquedad la hoja de Manfred, para luego recurrir a una parada elegante en la siguiente. Un gran tajo digno de un caudillo orco fue seguida por una estocada tan grácil como las que se enseñaban en las escuelas de esgrima de Tilea, y lentamente el vampiro fue obligado a retroceder. Manfred era rápido e inmortal, pero no podía igualar la habilidad del elfo. Durante demasiados años se había servido de una fuerza y reflejos antinaturales para imponerse a sus adversarios. Había jugueteado con demasiados enemigos como si fueran presas, no sus iguales. Manfred nunca se preocupó por mejorar su forma de combate, ya que consideraba que su naturaleza era más que suficiente para pisar a sus enemigos. Y ahora
se encontraba en una posición peligrosa. El vampiro levantó su espada para bloquear un potente tajo, pero el Zarión se aprovechó de la intensidad de la parada para girarle rápidamente la espada colmillo y abrir en canal el pecho de Manfred. Con un gruñido, el vampiro lanzó una gran estocada destripadora, pero el Zarión apartó el golpe y propinó una cuchillada salvaje que habría rebanado la cabeza de Manfred si el vampiro no hubiese alzado su mano libre para recibir el golpe en su lugar. El vampiro aulló de dolor cuando la espada colmillo hendió su antebrazo. La hoja encantada atravesó la carne no muerta como la luz del sol se abre paso a través de la oscuridad, destrozando el hueso y dejando la extremidad colgando de un torturado hilo de carne. En aquel momento, Manfred supo que no podría imponerse al elfo en un enfrentamiento físico. Sujetando su brazo lisiado, el vampiro dio varios pasos hacia atrás, convocando a los vientos de la magia según retrocedía. Por orden de Manfred, la magia de muerte se concentró en el aire, formando 6 espadas negras atadas a su vengativa voluntad. Cuando las brillantes espadas negras cayeron sobre el Zarión, el elfo tuvo que afanarse en parar los golpes. Si hubiera dispuesto de un segundo para pensar, el príncipe podría haber empleado el talismán de Oez y disipado la magia que insuflaba vida a las espadas. Pero los instintos del Zarión eran los de un guerrero. Ante una amenaza física, respondía de manera física. Manfred sabía que aquellas espadas negras como el azabache no supondrían sino una distracción temporal, y comenzó a preparar un convulso rayo de pura energía para acabar con la vida de su adversario. El Zarión compartiría el destino de Belaneir, se juró el vampiro. El Zarión no vio nada de todo aquello. Estaba demasiado ocupado luchando por sobrevivir y seguramente habría perecido en aquel momento, de no ser por la intervención de Ala de Tormenta. Aunque el noble espíritu del grifo se encontraba al borde de la muerte, fue capaz de levantar su cuerpo quebrado para un último acto de lealtad. Con un último chillido, Ala de Tormenta se lanzó contra Manfred. El grifo murió antes de llegar a golpear, finalmente sofocada su audaz vida por el hechizo dirigido hacia su amo, pero incluso muerto, el grifo acertó en el blanco. Manfred Vorkarstein fue derribado con las garras de Ala de Tormenta clavadas profundamente en el pecho. Al instante, las espadas que amenazaban al Zarión se desvanecieron. Ensangrentado y fatigado, el príncipe contempló los cuerpos inmóviles que se encontraban ante él. Al príncipe le habría gustado despedirse de su viejo amigo, mas el Zarión sabía que no había tiempo para aquello. Podía sentir cómo la magia del interior del círculo de piedra llegaba a su cenit. A través de la arremolinada barrera pudo ver al liche llevando a Liazra hacia el caldero. Tendría que actuar ya, o todo lo hecho no habría servido para nada. Posando una mano sobre la barrera mágica, el Zarión supo al instante que no poseía el conocimiento para deshacerla, así que de nuevo recurrió a sus instintos de guerrero. La espada colmillo le había servido bien durante todos aquellos años y no le fallaría ahora. Blandiendo el arma con sus 2 manos, el Zarión clavó la punta de la espada en la barrera. La energía mágica crepitó y chisporroteó cuando las 2 hicieron contacto, resplandeciendo las runas sobre la espada colmillo con un feroz brillo rojo mientras su magia luchaba contra el encantamiento de Arcan. Nada sucedió por un instante y entonces
una sección de la barrera se dispersó alrededor de la antigua espada y el Zarión se abrió camino a través del anillo de los 9 demonios. Tras él, los ojos de Manfred von Karstein se abrían de par en par. Relato: una de los nuestros. Elvira se despertó sola y desarmada en la húmeda y fría parodia de un salón nobiliario. La alfombra estaba mohosa, de las paredes colgaban tapices de piel despellejada y la única luz procedía de cirios cuyo sebo desprendía el inequívoco hedor de la carne muerta. ¡Bienvenida! La voz era fría y precisa, con el más ligero deje de un acento que Elvira no pudo identificar. Volviéndose en redondo para enfrentarse a la fuente de la voz, la princesa observó a una figura delgada y vestida de forma inmaculada, dando un paso desde el borde sombrío de la estancia. A primera vista parecía humano, pero tras observar la palidez de su piel y el porte depredador de sus ojos, Elvira trató de asir una espada que ya no se encontraba abrochada a su cintura, y entonces se lanzó hacia adelante con el puño apretado para golpear al vampiro. Cuando estaba a punto de atizar el puñetazo, un coro de voces siseantes atravesó la mente de Elvira, una cacofonía agonizante por volumen e intensidad. Elvira se apartó del vampiro, apretando las manos contra sus orejas y cayendo de rodillas. El sonido se detuvo de golpe. Respirando de manera profunda, por primera vez, se dio cuenta horrorizada desde que se había despertado. Elvira miró a quien la atormentaba. El vampiro no se había movido, pero la observaba con diversión. «Ahora eres una de los nuestros», dijo el vampiro con una sonrisa afilada. «Y nuestro señor no nos permite luchar entre nosotros. Bienvenida al castillo Drakenhof». Relato: el ritual. Manfred von Karstein contempló cómo el Zarión arrojaba a un lado su yelmo abollado y entraba en el círculo de los 9 demonios. Con un gruñido, el vampiro se desembarazó del peso muerto que una vez había sido ala de tormenta y saltó hacia la hendidura en la barrera mágica. Demasiado lento, con una ondulación, la barrera recompuso su herida, sellando a el Zarión en el interior de los 9 demonios y aislando a Manfred fuera. Bufando de frustración, el vampiro examinó la barrera que se alzaba ante él, pero se trataba de una magia antigua y poderosa, y el señor de Silvania no pudo encontrar ningún punto débil a tiempo. Mientras espíritus sollozantes se arremolinaban a su alrededor, Manfred golpeó la barrera con su puño y contempló, sin posibilidad de intervenir, cómo el Zarión se acercaba a su presa. La hoja de la espada del elfo se disolvía en el aire a medida que los encantamientos del acero se desvanecían. La espada colmillo había quebrado la barrera, mas aquel había sido su último acto de servicio. Sin detenerse, el Zarión dejó caer la empuñadura humeante y se lanzó desarmado contra Arkan. El liche se encontraba junto al borde del caldero, asiendo el pelo de Aliazra con los dedos esqueléticos de una de sus manos, forzándola a mantener cabeza y torso sobre el borde del recipiente. Su otra mano sostenía una daga de hueso contra la garganta de ella.
En el centro del caldero, Volkmar permanecía suspendido impotente entre las cadenas que lo sujetaban. Manfred se preguntó si debía alertar al Liche y descartó rápidamente aquella idea. Que Arkan se las apañase por sí mismo había dejado de ser útil. Arkan no necesitó de ninguna advertencia. Sin vacilar, el Liche soltó tanto a Liadhra como a la daga y estiró su brazo para empuñar a Alakanash. Aquella súbita liberación tomó desprevenida a la princesa, que se tambaleó, golpeó su cabeza contra el tablero y se precipitó aturdida contra el suelo. Alakanash se encendió brevemente, pero volvió a un estado inerte cuando un guantelete arrebató el báculo de las garras del Liche y otro se aferró a su cuello de hueso. ¡Suéltame!, exigió Arkan. El Zarión no respondió y se limitó a unir una segunda mano a la tarea de la primera. El elfo levantó a Arkan del hueso y lo empotró contra un costado del caldero. Manfred pudo percibir el rostro del acero contra el hueso mientras el elfo trataba de romper el cuello del Liche. «¡Muy bien!», entonó Arkan y aferró sus dedos esqueléticos en torno a uno de los avambrazos del Zarión. Inmediatamente Manfred observó briznas de óxido surgiendo del metal. En un suspiro, la maldición entrópica se extendió a través del acero y hacia la carne bajo él. Los guanteletes que apresaban la garganta de Arkan se deformaron y descompusieron. La piel del elfo se secó y marchitó, volviéndose su pelo gris y quebradizo. Entonces aquellas luces embrujadas, que eran los ojos del Liche, resplandecieron una vez, y el Zarión el Sombrío, guardián de Toribres, explotó en una nube de polvo. Hasta nunca, pensó Manfred, y concentró de nuevo su voluntad para hendir la barrera. No permitiría que el Liche le estorbase a un paso de obtener la victoria. El vampiro vio que Liadhra se había levantado de manera poco firme para enfrentarse a Arkan. «Mi padre te destruirá por esto», dijo ella de manera categórica. Manfred no percibió miedo alguno en su voz, sino una abatida aceptación revestida de acero. Había pensado que ver morir a su rescatador haría desesperar a la princesa, mas su temple no mostraba síntomas de ello. El vampiro sintió que aprobaba aquella actitud desafiante. Cualquier cosa que irritase al Liche. «Tu padre ya está muerto», le dijo Arkan, recuperando su daga. «Mis aliados se han encargado de eso». La mirada de Liadhra no desfalleció. «Para el poder que tienes, no sabes nada». «Veremos». Arkan estiró un brazo para agarrar de nuevo las trenzas de Liadhra. La princesa no se resistió, sino que se movió hacia adelante para presionar sus manos atadas contra el pecho del Liche. Se produjo un breve estallido de luz blanca y Arkan retrocedió como si lo hubiera quemado. «¿Qué has hecho?», exigió saber Arkan, recuperando la compostura. Girando su brazo, obligó a Liadhra a colocarse sobre el caldero una vez más. «Ya lo descubrirás», escupió la niña eterna. Con un seco bufido de ira, Arkan deslizó la daga por la garganta de Liadhra y la sangre real manó en abundancia. Una porción se deslizó por los brazos huesudos del Liche o salpicó los faldones de la túnica de Volkmar, pero la mayor parte se derramó en el caldero,
donde se mezcló con la sangre del hada hechicera. Soltando el aún convulsionante cuerpo de la elfa, Arkan extrajo con reverencia la garra de Nagash de un cofre situado junto a la base del caldero. «¡Endrek Melisabar!», exclamó el liche, y la sangre en el caldero comenzó a hervir. Arkan volvió entonces su rostro hacia Mannfred por primera vez. «Alégrate, último de los von Karstein, pues nuestro amo pronto se alzará de nuevo». «¡Déjame entrar!», exigió Mannfred, «para que puedas trastocar el ritual y ajustarlo a tus propios objetivos». El tono de Arkan era despectivo. «Creo que no». Mannfred perdió los estribos y asaltó la barrera con todas las armas a su disposición. La golpeó con hechizos, con su espada e incluso con sus garras, pero no consiguió nada. Casi igual de desesperante resultaba que el liche no le prestara ninguna atención. Arkan se acercó con calma al lado de Volkmar. Con un gesto, la red de cadenas que atrapaba al sumo sacerdote comenzó a moverse, alzando el antebrazo de la inconsciente figura para formar los ángulos correctos en relación a su cuerpo. «Azkal Mek Nagash», cantó Arkan, presionando su daga contra la muñeca extendida de Volkmar. «Azkal, Azkal». La hoja brilló con un resplandor verde y Arkan tiró de ella hacia abajo. Las cadenas se tensaron al resistirse brevemente la extremidad, pero nada detendría la hoja del liche. Volkmar, despertado por aquella agonía repentina, aulló de dolor mientras su mano amputada caía al interior del caldero. Sin pronunciar palabra, Arkan se deshizo de la daga y presionó la garra de Nagash contra el muñón de Volkmar, de donde la sangre manaba borbotones. En el mismo instante en que la mano hizo contacto, los dedos comenzaron a moverse, contrayéndose y estirándose como si comprobasen su fuerza. Arkan soltó la mano y permaneció en su sitio, con dedos que parecían garras rasgando el aire. «Ezkel Mek Endrekel», entonó Arkan, asiendo a Lacanash y alzándolo en alto. En respuesta, zarcillos de magia oscura salieron con fuerza de la garra de Nagash. Por un momento se balancearon adelante y atrás en el aire, como serpientes en busca de su presa. Entonces se dieron la vuelta, internándose en la carne alrededor de la muñeca ensangrentada de Volkmar. El Sigmaritar gritó y se retorció contra las cadenas mientras la garra de Nagash se ceñía más y más a su maltratado brazo. La sangre salía a chorros a medida que los zarcillos de magia excavaban su camino de vuelta hacia afuera. Dando azotes y coletazos, se enrollaron en torno al brazo de Volkmar, para entonces lanzarse hacia donde Morrigain colgaba holgadamente sobre el cuerpo del sacerdote. Desde allí, los zarcillos aumentaron de número y se extendieron por lo que quedaba del cuerpo de Volkmar, horadando su pecho y extremidades y dejando una masa retorcida de sinuosa y oscura magia a su paso. En unos instantes, todo lo que Mannfred podía ver del sacerdote eran 2 ojos hinchados y una boca retorciéndose en un alarido agonizante. Entonces se detuvieron los gritos.
pues los zarcillos se enredaron en torno a la cabeza de Volkmar y se abrieron paso a través de su garganta. No quedaba ya rastro alguno de Volkmar, sino una palpitante masa de magia oscura, cuyos zarcillos se extendían y expandían a medida que se nutrían de la sangre del caldero. Las cadenas se agitaban violentamente y rompían a medida que la masa crecía más y más. Procediendo con cautela, Arkan tomó la espada cruel de su soporte de hueso y la sostuvo en el aire, apuntándola hacia el caldero. ¡Ezgnel Malikal! La espada se desprendió de la mano de Arkan, manteniéndose en el aire durante un instante. Entonces, con un estallido seco, el arma reventó en un millar de fragmentos centelleantes que avanzaron y se internaron en la magia palpitante. Una vez la espada cruel había acabado con Nagash, ahora lo de él volvería a la vida. Fuera del círculo, Mannfred notó que el viento se levantaba y los lamentos de los espíritus se convertían gradualmente en un chillido ensordecedor. Sintió el suelo sacudirse y agitarse bajo sus pies, mientras el ritual de Arkan desgarraba una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ante él, los ojos de los 9 demonios resplandecieron con odio cuando la magia que los ataba a la piedra se debilitó justo lo necesario para concederles un tentador viso de libertad. Los cielos se llenaron de truenos. Los 9 demonios se quedaron inertes una vez más. La barrera mágica finalmente se derrumbó y la masa de magia se dispersó como el humo ante la brisa. Cuando se despejó el ambiente, Mannfred no pudo observar rastro alguno de Volkmar ni de las cadenas que lo habían aprisionado. Ahora, una figura esquelética monumental y grandiosa se encontraba en el centro, ya seco, del caldero, con orbes de magia flotando a su alrededor como fuegos fatuos. Por un instante, la figura se mantuvo quieta y silenciosa. Entonces, un fuego brujo de color verde comenzó a llenar sus ojos de vida resplandeciente. Ante él se postró Arkan, estirando sus brazos con Alakanash a modo de ofrenda. ¡Maestro!, susurró. Nagash salió del caldero y tomó a Alakanash de las manos de Arkan. ¡Lo has hecho bien, mi sirviente! Mannfred no se limitó a oír las palabras de Nagash, sino que rebotaron y resonaron como un eco a través de su cabeza. La gran obra puede comenzar. El vampiro sintió una gran presión sobre su mente cuando el gran nigromante posó su mirada sobre él. De golpe, Mannfred se dio cuenta de que había perdido. Ya no podría controlar a la criatura que se alzaba frente a él, de la misma forma que no podía controlar a los dioses. ¿Me servirás? Sí, dijo Mannfred, cayendo de rodillas y esperando que Nagash no detectara la amargura en su corazón. Os serviré, maestro.